Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas en esta noche, un tiempo donde estudiamos la palabra del Señor. Estamos un día como hoy, tratando un tema que tiene que ver con el Evangelio verdadero. Tenemos una alta preocupación dada toda la abundancia de doctrina y de mensajes que se están transmitiendo por los diferentes medios. Muchos de ellos confundiendo a las personas, muchos de esos mensajes tratando de llenar el ego de las personas, y encontramos un grupo de cristianos que aparentemente piensan que están bien, que aparentemente creen que están haciendo las cosas correctas porque están siendo enseñados en una iglesia, pero que infortunadamente, y este es uno de los temas que hay que tener mucho cuidado, infortunadamente, si no estamos caminando haciendo las cosas correctas, si no estamos predicando el evangelio verdadero, pues vamos a encontrar muchas personas que aparentemente creen que están por buen camino, pero al final van a tener problemas, dificultades. Es ese grupo al cual el Señor Jesucristo se dirige y les dice: muchos me dirán, Señor, Señor. En tu nombre hicimos una cantidad de cosas, hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos una cantidad de cosas, palabras proféticas y lo demás. Y el Señor Jesucristo les responderá, les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Y todo esto porque durante mucho tiempo se ha predicado un evangelio que no es el correcto. Por eso nuestra tarea como iglesia, como centro cristiano, Palabra de Vida, es tratar de ceñirnos, tratar de escudriñar la palabra y entender que si hay errores, que si hay equivocaciones, pues a través de la Biblia, que es la verdad, que es el camino y que es la vida, podemos ser guiados. Hoy quiero trabajar con un tema que he titulado ¿Iglesias complacientes? Vamos a ver si el Señor realmente instituye su iglesia para que la iglesia simplemente se acomode y aparentemente esté bien, pero que al final, a la postre, van a tener problemas, van a tener dificultades. Vamos a ver en la Biblia una historia de una iglesia que se sitúa en el desierto. Es la iglesia del Éxodo. Una iglesia en un pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, que fue sacado y que se constituyó como un pueblo, como una nación, que estaban en el desierto. Y ahí en un momento determinado se reúnen y se conforma, entre comillas, como una iglesia, que para el ejercicio de hoy, para el estudio que vamos a hacer en esta noche, la vamos a llamar la iglesia El Gran Becerro de Oro. Es una iglesia que está en el desierto, pero que terminan adorando a un Dios ajeno, terminan adorando un becerro que ellos mismos hicieron. Entonces, mis amados, en esta noche vamos a estudiar esto. Es un capítulo que es el capítulo 32. Muchos quisieran arrancar esa hoja de la Biblia porque no quisiera que estuviese ese mensaje ahí. Pero tenemos la obligación como iglesia de predicar la palabra completa. Y por eso vamos a estudiar este capítulo 32. Y es un capítulo que es bien interesante porque es el mismo que el apóstol Pablo hace alusión en 1 Corintios capítulo 10, verso 6. Nos dice que este tipo de historias, que estas cosas que sucedieron, son un ejemplo para nosotros. ¿Por qué razón? ¿Para qué? ¿Por qué es un ejemplo para nosotros? Para que nosotros veamos las cosas malas que se hicieron y que nosotros no sigamos por ese camino. Para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometió aquel pueblo. Por eso está en la escritura, por eso está ahí, para que nosotros analicemos y podamos mirar en detalle cuáles fueron los errores y las equivocaciones, para que nosotros como pueblo de Dios revisemos. Porque si estamos cometiendo algún error, podemos entrar a resarcir eso, podemos entrar a hacer cambios. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Éxodo capítulo 20, antes de entrar al capítulo 32, ustedes recordarán que en ese capítulo 20, Dios le da unas instrucciones a Moisés. Dios le da un mensaje muy claro. Moisés toma el mensaje, lo baja y se lo da al pueblo. Y en ese mensaje, en Éxodo capítulo 20, verso 4, le da unas instrucciones que son muy claras, por favor, para que tengamos en cuenta. Con mucho respeto a las personas que tal vez profesan algún tipo de religión, yo quisiera que antes de seguir tradiciones, antes de seguir lo que otros han hecho y que durante muchos años ustedes tal vez han venido haciendo, yo les invito para que ustedes estudien la Biblia,
para que ustedes lean la Biblia y que no crean lo que los hombres dicen como tal, sino que crean lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es verdad y todo lo que está escrito se cumplirá. Los hombres pueden tergiversar, los hombres pueden manipular, pueden hacer una cantidad de cosas. Por eso lo más seguro que nosotros tenemos que hacer en esta tierra es volver a la palabra de Dios, es estudiar la palabra de Dios y conforme a como Dios nos hable, nosotros comenzar a caminar. Esa es la razón por la cual Dios, que está formando un pueblo ahí en el Éxodo, que está formando una nación, entonces a través de Moisés, que es el líder, le dice, por favor, dale este mensaje al pueblo para que ellos tengan muy claras las condiciones, para que ellos sepan qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Y en ese versículo 4 le dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El versículo 5 le dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En otras palabras, Dios, para resumir un poco, lo que le está diciendo es, dígales al pueblo que no tengan dioses ajenos delante de mí y que no se inclinen ante ningún ídolo, ante ningún dios, que no se hagan ninguna imagen, que no se postren ante ellas. Eso en resumen es lo que el Señor les está transmitiendo al pueblo. Les está hablando ahí en ese capítulo 20. Luego Moisés, después de esto, Moisés nuevamente sube al monte porque Dios le va a seguir dando instrucciones. Y mientras Moisés está allá, viene con un joven que se llamó Josué. Y Josué se queda en la ladera de la montaña. Josué, ustedes recordarán la historia que Josué es el hombre que a la postre va a introducir al pueblo, lo saca del desierto y lo introduce en la tierra de la bendición. En ese momento, Josué es un aprendiz. Josué está recibiendo las instrucciones. Josué está aprendiendo a llevar el ministerio. Pero finalmente Dios lo va a utilizar. Pero noten lo siguiente, que mientras Moisés está hablando con Dios, mientras Moisés está en el encuentro con Dios, dejó encargada de esa congregación, a ese pueblo lo dejó encargado de una persona, que fue su hermano llamado Aarón. Porque Aarón es el sacerdote. ¿Y quién mejor que Aarón para poder guiar el pueblo, para poder instruir al pueblo? Entonces, para el ejercicio de hoy estamos hablando que el Señor, es decir, es Aarón el que se queda encargado de esa congregación. Y vamos a ver cómo maneja esto. ¿Quién era Aarón? Para de pronto los que no tienen mucha idea de Aarón. Aarón era el sacerdote. Es decir, el sacerdote en esa época era el que entraba al tabernáculo de Dios, aquel que era como el encargado, el intermediario, como el puente, por llamarlo de alguna manera, entre Dios y el pueblo. Esa es la función de Aarón, era la función de sacerdote. Sacerdote, digamos que Aarón entonces era el sacerdote, era el líder, y de alguna manera, pues mirando lo que dice la Biblia, era el encargado, era el responsable de dirigir la iglesia, de dirigir el pueblo delante de Dios. Ahora él estaba al frente, ahí cuando esa iglesia se constituye, ese pueblo se constituye, ahora es Aarón el que tiene la responsabilidad, tiene el encargo, es la comisión que él tiene de comenzar a dirigir a este pueblo. Esto a manera de contexto para que veamos para dónde vamos. Ahora sí entremos al capítulo 32 de Éxodo. Vamos a ver qué sucedió. Este es un capítulo que es fascinante. Posiblemente no lo alcancemos a estudiar hoy, pero igual la idea no es correr, sino que nos queden los conceptos de cierta manera claros. Dice el versículo 1 de Éxodo 32. Viendo el pueblo. ¿Cuál pueblo? La gente que estaba ahí. Era un grupo más o menos, dicen los historiadores bíblicos, más o menos eran unas 2 millones, 3 millones de personas que estaban ahí reunidos. La gente que estaba ahí. El pueblo, la iglesia que estaba ahí. Dice la escritura, viendo el pueblo, es decir, viendo esas personas, que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón. Ya saben quién es Aarón. Aarón es el líder, Aarón es el sacerdote, Aarón es el responsable. Podríamos decir, Aarón era como el pastor en ese momento de ese grupo, de esa congregación. Dice la escritura, se acercaron entonces a Aarón y le dicen lo siguiente.
levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Noten, amados y amadas del Señor, la gente, el pueblo, comenzó a decir, bueno, pero ya llevamos tiempo acá y ese Moisés no baja. Y aquí como que está faltando algo, aquí como que está faltando acción, aquí como que necesitamos que sea una iglesia como más activa. Entonces como no está Moisés, vamos donde el pastor, el que dejaron aquí encargado, vamos donde Aarón. Y le dicen, Aarón, ¿qué les parece si tú nos haces unos dioses? Noten esto. Seguramente que ellos se consultaron entre los líderes del pueblo, la gente que manejaba ahí el pueblo. Dice, no, parece que ya, quizás Moisés ya no vuelva. ¿Por qué más bien no hacemos algo diferente? Pedro dice lo siguiente, que algunos tienen por tardanza la venida del Señor Jesucristo. Es lo mismo que estaban pensando ellos, lo mismo que piensa mucha gente hoy. No, ya Jesucristo no va a venir. ¿Cuánto tiempo están anunciando que Cristo viene, que ya está cerca el rapto de la iglesia, que ya el Señor está por venir, que en cualquier momento viene, y ya han pasado muchos años y no va a venir? Eso, algunos se atreven a decir, Jesús no va a venir. Así estaba este pueblo. Estaban dudando que el líder iba a venir. Asimismo, hoy en muchas partes de la iglesia dicen, ya ha pasado más de 2000 años y no va a venir. Eso es mentira. Jesús no va a venir. Y yo quiero decirles, mis amados, el día menos pensado, el Señor va a venir. Por lo tanto, tenemos que estar alerta, tenemos que estar muy pendientes. Entonces, como se tardó el líder, se tardó Moisés, entonces dice, levántate, Aarón, haznos dioses. Noten que ni siquiera dice, haznos un dios, sino que dice, haznos dioses. Dioses. Es decir, haznos, esa palabra haznos es de hacer, de fabricarnos, de inventarnos. Alguna cosa tenemos que hacer. Recuerde que Dios les había dicho ahí en el Éxodo 20 que estuvimos leyendo anteriormente. Diles esto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos. Sin embargo, ahora el pueblo le está pidiendo a Aarón que le haga esos dioses. Sin embargo, noten que el pueblo le está diciendo al pastor, le está diciendo, necesitamos algo, queremos que nuestra iglesia tenga a alguien para ver. Es lo mismo que está sucediendo hoy, para que tengamos en cuenta, amados. Hoy muchas de las iglesias, no generalizo, pero sí hay un grupo de iglesias donde se está complaciendo a la gente. Por eso estamos hablando hoy del tema iglesias complacientes. Iglesias que son como al gusto del cliente. ¿Qué quiere la iglesia? A ver, díganos qué tipo de mensajes quieren escuchar ustedes. Entonces le mandan la lista al pastor y nosotros queremos que nos hable de esto, háblenos de finanzas, háblenos de cómo salir de la pobreza, háblenos de esto, de esto, de esto. Ah, bueno, perfecto. Entonces lo que ustedes quieren es eso. No se preocupen que la próxima reunión vamos a hablar de esos temas. Y en este grupo, ¿qué quiere que les hable? No, háblenos de esto, de esto. Y fíjense que al igual que un restaurante, cuando uno va y le pasan la carta y entonces el mesero dice, bueno, ¿qué quiere que les traiga? A mí tráigame esto, a mí tráigame lo otro. Así, infortunadamente, la iglesia cristiana en muchos sectores, repito, no generalizo, no digo toda, pero en muchos sectores, y hay que tener cuidado en eso, en muchos sectores hoy se está predicando lo que la gente quiere escuchar. No lo que Dios les quiere decir, sino lo que ellos quieren escuchar. Hoy son iglesias a la carta. Iglesias complacientes. Ahora, Aarón, se supone que es la autoridad, que tenía que ejercer esa autoridad, que tenía que tener el control de la congregación, del grupo que Dios le había asignado. Entonces dice, bueno, y consciente eso. Bueno, pues sí sabe que no está tan descabellada la idea, con tal de que no se me vaya la gente, con tal de que estén contentos, con tal de que yo les agrade a ellos, con tal que me sigan. Porque tal vez si les llevo la contraria, tal vez si les digo, no, vamos a hacer esto o no vamos a hacer ningún tipo de ídolo ni nada de eso. Dios dice que esto está prohibido, pero él no, tener a la persona, la autoridad espiritual, que tenía que tomar correctivos, que tenía que amonestar al pueblo. Sin embargo, no es la actitud de él, sino que al contrario, se complace, porque claro, en algunos lugares se complace a algunas personas, porque posiblemente son las personas que más dinero dan.
Y entonces si tal vez yo le llevo la contraria a la familia fulana de tal, o al hermanito o la hermanita fulana de tal, entonces de repente se van de la iglesia. Y el problema para ellos no es tanto que se vaya la gente de la iglesia. El problema es que se le bajan las entradas, se le bajan los diezmos, se le bajan las ofrendas. Entonces, bueno, no importa que ellos estén así, no importa. Lo que ustedes quieran, yo lo hago, con tal de que ustedes sigan trayendo los ingresos para la iglesia. Hoy, tristemente, está más inclinado, muchos de los líderes más inclinados en la parte económica que realmente predicar el mensaje que Dios quiere que la iglesia conozca. Por eso la escritura, hablando del apóstol Pablo, dice, él, un hombre radical. Pablo, después de que conoce al Señor, él no está buscando la aceptación de los hombres. Y de hecho dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo que Pablo está diciendo, si yo me voy para agradarle a los hombres, no estoy cumpliendo mi función verdaderamente como pastor. Por favor, yo quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Los pastores estamos para hacer la voluntad de Dios, no para hacer la voluntad del pueblo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El líder, el pastor, la persona que está al frente de la congregación, tiene una responsabilidad en principio delante de Dios. Y por encima de buscar la aceptación del pueblo, él tiene que buscar la aceptación delante de Dios. El evangelio que está de moda hoy en día es: pidan lo que ustedes quieran. Nosotros vamos a dar lo que ustedes quieran. ¿Quiere que le pongamos luces? Pues vamos a ponerle luces. ¿Quiere que pongamos esto? Lo vamos a hacer. Con tal de complacer a la gente, se está haciendo cosas que hoy, infortunadamente, se manipulan y están llevando a la iglesia a ser una iglesia liviana, una iglesia ligera, una iglesia sin fundamentos bíblicos. Una iglesia que solamente está viviendo de emoción. Una iglesia que solamente está viviendo del espectáculo, que está viviendo de los artistas, pero sin fundamentos bíblicos. Y cuando vienen los momentos difíciles en la vida, cuando vienen las tormentas, los vientos, los ríos, no tienen de dónde apoyarse, porque lo único que le enseñaron es a crecer en su parte interna, en su ego, a crecer en su parte emocional, pero no les enseñaron la palabra de Dios. Hoy la gente piensa que la Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio, es como la constitución política aquí en esta nación. Una constitución donde llegan los políticos y pueden comenzar a legislar cambiando lo que sea, y le cortan, le quitan, le agregan y manipulan las cosas. A pesar de que hay una constitución aquí en Colombia, los políticos llegan y comienzan a mirar qué quitamos, pongámosle esto, hagamos lo otro, y piensan que la Biblia es igual. Y entonces dicen, no, esto no me agrada, no hablemos de esto. No, la Biblia hay que predicarla completamente. La palabra de Dios hay que enseñarla. Nosotros no podemos tener solamente unos temas y decir, vamos a hablar solamente de esto. No, tenemos que enseñar, como dijo el apóstol Pablo, enseñar la doctrina completa. Recuerden que lo más seguro que nosotros tenemos aquí es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no puede ser manipulada. La palabra de Dios no necesitamos añadirle nada. No necesitamos nosotros reforzar la palabra de Dios, ayudar a la palabra de Dios con este librito de tal fundador, de tal escritor. No, la palabra de Dios es suficiente. Nosotros tenemos que caminar conforme a como dice la escritura. Dice, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Sin embargo, este pueblo entonces dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Cómo así? ¿Dioses que vayan delante de nosotros? En otras palabras le están diciendo a Aarón, necesitamos dioses que nos dirijan. Porque no nos basta Dios. Necesitamos algo más. No, el Espíritu Santo sí, pero necesitamos algo más. Alguien al cual podamos ver. Alguien que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Alguien que nos oriente. Sí, Dios está. Sí, está la palabra. Sí, está el Espíritu Santo. Pero necesitamos ver a alguien. Necesitamos seguir a alguien. Y ahí es donde está el problema. Porque nosotros como pueblo de Dios tenemos que aprender a buscar a Dios. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Y antes de nosotros tomar una decisión, antes de que tú tomes una decisión, tú tienes que consultarle a Dios. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, que es nuestro manual.
Por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a los Romanos en el capítulo 8, versículo 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Noten, por favor, todos los que son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Pregúntate, honestamente, ¿tú estás siendo guiado por el Espíritu de Dios? ¿Tú le estás consultando a Dios? ¿Tú tienes a Dios, tú tienes la Biblia, tú tienes al Espíritu Santo como la fuente para poder caminar, como que el norte para tu vida lo tienes encauzado en Dios? ¿O tú estás haciendo las cosas como tú quieres o como te dicen otros que tienes que hacer? Esto es bien importante porque a algunos no les basta, sino que tienen que estar buscando personas, buscando dioses ajenos. Algunos buscan personas, otros buscan cosas, con tal de que los dirijan, con tal que los guíen. Y este fue el problema, este es el pecado. Noten que estamos tocando este libro de Éxodo porque muchos de los problemas que enfrentaron ellos también hoy en día se están enfrentando en la iglesia. Y entonces las personas están siguiendo a unos líderes y están caminando y no importa dónde los están llevando. Y ahí tenemos que hacer un pare. Ahí tenemos que entrar a revisar eso. Haznos dioses ajenos que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Estaban impacientes, estaban acelerados como muchas personas hoy en día, que no esperan que Dios les hable, que no esperan la respuesta de Dios, sino que toman decisiones apresuradas. Se impacientan, se aceleran para tomar decisiones, ya vienen los errores, vienen las equivocaciones. Este Moisés ya se tardó mucho y nosotros queremos acción, nosotros queremos ver resultados ya. Y entonces como no me aprobaron el crédito, entonces voy a buscar por acá, voy a buscar por allá. Y terminamos o termina mucha gente metida en problemas simplemente porque no saben esperar los tiempos de Dios. Porque andan impacientes, porque estamos en un mundo donde todo es rápido, donde todo es ligero, donde está el horno microondas, donde está el café instantáneo, donde todo se quiere hacer rápido. Y pensamos que también en las cosas de Dios, entonces hacer una media oración y ya Dios me tiene que responder. Y si no me responde, entonces Dios no sirve. Entonces busco solución por otro lado. Estaban impacientes. Porque la gente quiere sentir cosas, escúcheme. La gente es muy almática, muy emocionalista. Es que necesito sentir algo, necesito sentir cosas bonitas. Yo quiero que como que me toquen y sentir como escalofrío en mi cuerpo y que me caiga, que me manden al piso. La gente está buscando eso. Y creen que ahí está la presencia de Dios. Creen que eso es unción. Porque la gente quiere buscar ese tipo de experiencias. Haznos dioses, alguien el cual nosotros podamos ver, alguien al cual nosotros podamos dirigirnos. Hay muchas iglesias, muchos lugares donde se están haciendo cosas que hay que revisar. Porque la gente con tal de llenar lugares, la gente con tal de tener muchos adeptos, están haciendo cosas que son más del mundo que realmente con soporte bíblico. Y entonces se les pregunta, pero eso no está en la Biblia. Eso que se está haciendo en este lugar no está soportado en la Biblia. Eso no es una práctica que Dios esté avalando. ¿Y saben cuál es la respuesta de muchos? No importa. No importa que no esté en la Biblia. Lo importante es que nos sentimos bien. Pero es que ese mensaje no es de Dios. Ese mensaje es pura metafísica. Ese mensaje es pura psicología. Pero no están hablando de Dios. No importa, pero me hacen sentir bien. Pero me llenan mi ego, pero me siento cómodo con ese tipo de mensajes, pero me gusta. No, pero es que eso no es de Dios, no importa, pero yo me siento bien. ¿No será que es lo mismo que está pasando hoy en día? ¿No será que eso es lo que está sucediendo? Ahora, que hay una pregunta donde tenemos que cuestionarnos para nosotros los ministros. La pregunta es, ¿será que un ministro, será que un líder, será que un pastor puede desviar al pueblo? Y la respuesta es indudablemente que sí. Hay una alta responsabilidad. Mensajes como estos poco se predican, porque es como abrirle los ojos a la gente. Y pareciese que también como la religión tradicional les gusta tener a la gente como con los ojos cerrados para que no vean nada y simplemente que lo sigan ahí como unos borreguitos. Pero es nuestra responsabilidad advertirles. Ten mucho cuidado, porque si ustedes se ponen a analizar todas las sectas que se han creado hoy en día, todas las sectas que existen en el mundo,
Posiblemente comenzaron bien, pero al transcurrir de los días, de los años, después de que ganaron la confianza de la gente, después de que ganaron la confianza de la iglesia, comenzaron a desviarse. Y la gente ya no mira la Biblia, la gente ya no mira la palabra de Dios, sino que mira al líder. Y no importa lo que diga, no importa que esté equivocado, pero lo dijo el líder, pero lo dijo el pastor, pero lo dijo fulano de tal. Y si lo dijo él, no importa, porque es verdad. No, mis amados. Hay que tener mucho cuidado porque fácilmente un líder puede desviar al pueblo. Por eso tú tienes que revisar, no importa a dónde asistas, pero tú tienes siempre que revisar que toda palabra, que toda enseñanza que te dan en ese lugar, e inclusive aquí en este lugar, que toda palabra, que toda enseñanza que yo dé, tiene que estar siempre soportada por la palabra de Dios. Si algo que se te enseña no está soportado con la palabra de Dios, tú no tienes la obligación de obedecer, de caminar como dice ese líder o ese pastor. Esa es, digamos, la certeza y la seguridad que tenemos, que todo tiene que estar justo como Dios lo dice en su palabra. Pero sigamos mirando. Éxodo capítulo 32, versículo 2 en adelante. Vamos a ver qué pasó con Aarón cuando le van a hacer esa propuesta. Aarón, levántate y haznos dioses que nosotros podamos ver, dioses que nos guíen, dioses que nos lleven, nos orienten. Y dice la escritura en el versículo 2 de Éxodo 32. Y Aarón les dijo, escúchenme, ¿qué les dijo Aarón? Apartad los zarcillos de oro. Escúcheme, de oro. Claro, tiene que ser algo fino. Tiene que ser lo que más cueste. Tiene que ser algo que les duela dar. Entonces tráigame los zarcillos de oro que están, dice la escritura, que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas. Y traédmelo. Versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. ¡Wow! O sea, Aarón dijo, no está ni mala la idea. Listo, vamos a hacer un gran becerro de oro. Traigan todo el oro que más puedan. ¿Quieres un milagro? Ok, entonces pacte. Y no pacte cualquier cosa. Dé lo mejor, lo que más cueste. Versículo 4. Y él los tomó. ¿De quién es él? Aarón. Los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Noten esto, mis amados. Hoy en día, en muchos lugares, y seguramente muchos de los que están aquí han visto esa experiencia, donde se está pidiendo los anillos, los relojes y una cantidad de cosas, donde se está pidiendo dinero, donde le dicen, pacte, tráeme el dinero y yo oro. Usted simplemente pacte. A ese tipo de personas, escúcheme, a ese tipo de personas, Pablo se refiere cuando dice que son obreros fraudulentos. Ten mucho cuidado. No todos lo hacen. No todos lo hacen. Pero tristemente hoy pulula un evangelio que se conoce como el evangelio de la prosperidad, donde están esquilando las ovejas, donde se están enriqueciendo, a costa de las mismas personas, donde no están preocupados por las almas, por la salvación, por predicar un evangelio, porque vivan en santidad, porque tengan corazones limpios y sanos, sino que están más preocupados de lo que ellos vayan a dar. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 14. Pablo hablando, dice, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Qué lindo eso. Pablo está diciendo, no busco lo de ustedes, sino que los busco a ustedes. En otras palabras, no me interesa lo de ustedes, me interesan ustedes que sean salvos, que ustedes conozcan la verdad, que ustedes puedan tener una vida conforme a como Dios dice. Pero hoy en día no están buscando a la gente, no están preocupados por la salvación de las personas, sino que están más afanados por lo que ellos tienen. No buscan el bien de las personas, sino que están buscando lo que ellos tienen. Hay una gran diferencia cuando la gente solamente está detrás de lo que dan, donde hay un grupo que son las columnas financieras, donde son los élites, son los VIP, porque son las personas que dan y los tienen ahí, y no importa cómo vivan, no importa que digan mentira, no importa que vivan en adulterio, no importa que sean borrachos, no importa, pero hay que tenerlos bien. Escúchenme, por favor.
Hay gente que da y creen que están dando a Dios. Creen que lo que están haciendo lo están haciendo de una forma correcta. Y yo quiero decirles, posiblemente no lo estén dando a Dios, lo estén dando a un becerro de oro. Y eso tienes que tener mucho cuidado, por favor. Porque todo aquello, escúcheme, todo aquello que es manipulado para sacarle dinero, para sustraerle el dinero que usted da, no lo están haciendo para Dios, sino que lo están haciendo para el becerro de oro. Pero tampoco nos podemos ir al otro extremo. Entonces no voy a dar nada. No, porque la obra de Dios se sostiene, se necesita sostener, porque hay compromisos y lo demás. Entonces, mis amados, hay que tener mucho cuidado. Entonces dice la escritura que trajeron esa ofrenda de oro. Trajeron todos los arcillos, todas las alhajas y lo demás. Y dice la escritura entonces que él tomó de las manos de ellos y le dio forma con su buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, escúcheme, Israel. Noten, ¿qué está diciendo el pueblo? Israel, iglesia, el becerro de oro, ese pueblo que estaba ahí reunido. Escuchen, por favor. Después de que han hecho esa figura, noten lo que dice: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Qué aberración! Pregunto, hagamos una reflexión. ¿Fue ese becerro? ¿Fueron esos ídolos los que sacaron al pueblo de esclavitud allá en Egipto? ¿Acaso no fue Dios que hizo cosas tremendas? Que hizo milagros y que con las plagas y todo lo que en su momento estuvimos estudiando, ¿no fue Dios el que sacó al pueblo de allá de Egipto? Entonces, ¿por qué ahora le están atribuyendo a ese becerro? ¿Será que fue ese becerro? Fíjense cómo el pueblo comienza a atribuirle a otras personas lo que Dios hace. Escúchenme muy bien, por favor. Cuando nosotros comenzamos a atribuirle a la gente lo que Dios hace, nos estamos haciendo becerros de oro. Todo milagro, todo lo que suceda en tu vida, es Dios el que lo hace. Pero tristemente, el hombre asume, el hombre como que se llena de orgullo y dice: sí, soy yo, es que yo soy el ungido de Dios. Hace algún tiempo escuchábamos una invitación de un hombre que aparentemente es usado por Dios, aparentemente. Y dentro de la invitación decía: vengan a ver al hombre que ha tocado y sensibilizado a millones con sus talentos. Pregunto, ¿es ahora el hombre el que toca a la gente? ¿Es ahora el hombre el que cambia personas? ¿Será que esto tiene algún sustento bíblico? ¿Será que es la persona? Escúchenme, por favor, por más ungido, presten mucha atención a lo que les voy a decir. Por más ungido que sea un hombre o una mujer de Dios, por más rimbombante que sea la persona, por más que esa profecía sea tremenda, por más que tiemble el auditorio, nunca podemos atribuirle al hombre lo que Dios hace. Tú no te puedes enfocar, escúcheme, porque es uno de los errores más grandes, enfocarte a mirar al hombre y dejar de ver a Dios. Porque en el momento que tú centras tu vida espiritual en función de lo que diga ese hombre, en seguir a ese hombre, ahí ya estás levantando un becerro de oro y hay que tener mucho cuidado. Tristemente, hoy a muchos líderes se están idolatrando, se han convertido en becerros de oro. Estos son tus dioses. Hay personas que obedecen más a lo que dice ese líder que lo que dice la palabra de Dios. Hay personas que no les importa, y perdóneme la palabra, que a ciegas hacen lo que el líder les dice y no validan nada, no sopesan lo que está diciendo con la palabra de Dios, porque ahora están siguiendo a su becerro de oro. Y ahí es, como les decía ahorita, ahí es cuando siguen al becerro de oro, el becerro de oro se puede desviar y los puede llevar a condenación inclusive. Hay que tener mucho cuidado. Ahora ya resulta que no es el Espíritu Santo el que toca a las personas, que no es el Espíritu Santo el que transforma a las personas, sino que ahora es un becerro de oro, ahora es un líder, ahora es una persona. Ahora resulta que ya la gente no busca al Espíritu Santo, ahora ya la gente no busca la dirección de Dios, sino que ahora está buscando al hombre y lo que el hombre le diga. Y bueno, ¿y qué dijo Dios? Y oró y le pidió la dirección de Dios. No, pero el líder me dijo, el pastor me dijo. Escúcheme, ten mucho cuidado con eso. Porque sin darte cuenta, de una forma sutil, posiblemente estás levantando un becerro de oro. Atribuirle a un hombre las cosas de Dios es hacer becerros de oro.
Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pero sigamos, versículo 5 de Éxodo 32. Y viendo esto Aarón, diga conmigo, viendo. Es decir, Aarón se dio cuenta. Aarón cuando vio que la gente andaba feliz, que la gente decía, es que esto es lo que nos hacía falta. Claro, este era el toquecito que necesitamos nosotros. Ahora sí esto se va a poner emocionante. Aarón cuando ve eso, cuando ve que la gente como que está enchufada, dice, no, esto es un gran avivamiento. Avivamiento, esto es un gran avivamiento. Uy, la gente está contenta. Claro, ahora me eché a la gente al bolsillo. La gente ahora está bien conmigo. Mire esto, la gente está feliz. La gente está contenta. Ten mucho cuidado, mis amados. Ten cuidado con ese tipo de cosas porque la gente piensa que porque hay multitudes, la gente piensa que porque brincan, que porque saltan, que porque gritan, ahí está la presencia de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Porque si nosotros nos ponemos a mirar, se pueden haber lugares donde se reúna muchísima gente. Pero la gran pregunta es, ¿por qué están atraídos ellos? ¿Qué es lo que los está llevando a esos lugares? ¿Realmente es la predicación de la palabra? ¿Realmente es el conocimiento de Dios lo que los lleva a ellos a decir, yo quiero aprender más de Dios y están ahí por eso? Pregunta, ¿cuántos de estas personas, de esas multitudes que quizás haya en muchos lugares, cuántos de ellos son realmente nacidos de nuevo? Pregunta, ¿realmente en esos lugares se está predicando el evangelio de la cruz? ¿O qué tipo de evangelio se está predicando ahí? ¿Será que el atractivo es la palabra de Dios? ¿Será que el atractivo es el estudiar la palabra de Dios? ¿O será que el atractivo es la música, los artistas, los escenarios? Eso es lo que hay que entrar a revisar. ¿Por qué la gente asiste? ¿Porque se sienten bien? ¿Porque pasan un rato alegre y la pasan felices? ¿Qué es lo que está atrayendo a las personas? Pero ahora pregúntate tú mismo, ¿qué es lo que te atrae a las cosas de Dios? ¿Realmente tú estás interesado en aprender las cosas de Dios? ¿En tener un cambio en tu vida? ¿En que Dios te hable y que tú puedas ser confrontado por la palabra de Dios? Que la palabra de Dios verdaderamente se convierta en ese espejo donde tú te mires y digas, yo estoy mal, necesito cambiar esto. Cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, Dios te está hablando a tu vida, está hablando a tu corazón, te está transformando, te está cambiando. ¿Tú verdaderamente estás buscando las cosas de Dios porque quieres vivir en santidad? ¿Porque quieres parecerte a Cristo? ¿O simplemente estás en los caminos de Dios porque te sientes bien, porque es agradable, porque la pasas bonito? Viendo a Aarón esto, digo que esto está bueno. Esto por este lado era. Claro, ya la gente no está triste. La gente está contenta. Mire cómo saltan. Mire cómo gozan. Eso así los quería ver. Que estuvieran saltando y gritando y una cantidad de cosas. Pero dice, cuando Aarón vio esto y viendo estas cosas, o viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro. ¡Wow! Escúcheme, estamos hablando de un hombre que supuestamente conocía las cosas de Dios. Ahora a ese becerro hace al frente un altar. Y dice la escritura, y pregonó a Aarón, dijo, mañana será fiesta para Jehová. Escúcheme, ¿si era la fiesta para Jehová? ¿La gente estaba contenta por Dios o la gente estaba contenta por el becerro? ¿Esa fiesta era en homenaje a Dios? ¿O no será que esa fiesta era en homenaje a ese becerro? Porque la están haciendo ahí. Y entonces está el becerro. Y entonces hacen el altar. Y están contentos. Y todos ahí saltando y danzando delante del becerro. ¿Y sabe qué les decía el becerro? El becerro no les decía ni mu. Porque no tiene poder. Porque no tiene autoridad. Pero le estaban atribuyendo a eso que ellos mismos habían construido con las alhajas, con todas las prendas de oro y lo demás, lo habían construido. Ahora hacen esa figura y comienzan a danzar, y seguramente que ellos estaban esperando un milagro. Ellos estaban esperando que ese becerro se manifestara. De hecho, ya le han atribuido el milagro. Claro, nosotros estamos acá, fuimos sacados de esclavitud gracias a ese becerro. Mentiras. No era gracias al becerro. Has dejado a Dios a un lado y le están atribuyendo cosas a ese becerro. Pero como el pueblo, como la mayoría, escúcheme, hay un grupo, hay un remanente que se mantuvo ahí.
Pero la gran mayoría gritaban y vociferaban, y entonces, claro, hay un efecto psicológico ahí. Entonces todos comenzaron a gritar y a saltar, y todos decían: gracias a este becerro nosotros somos libres, ya no somos esclavos. Y toda la gente: sí, gracias becerro, y adoraban al becerro. Dice que le colocaron un altar, hicieron un altar. Ahora, ¿para qué son los altares? Los altares no es para rendirse, para colocar ahí sus ofrendas, para adorar, para poner incienso y lo demás. Lo habían idolatrado, habían hecho un ídolo, edificó un altar, dice la escritura, delante del becerro. Porque ese becerro se lo merece. Porque ese becerro, gracias becerro, porque por usted estamos fuera. Si no fuera por ti, becerro, estaríamos allá como unos esclavos todavía en Egipto, pero gracias a lo que tú hiciste. ¿Sí? ¿Será cierto eso? Fíjese cómo la mentalidad de la persona comienza a cambiar. Ahora, pregunto, ¿será que este becerro hizo algo? Y la respuesta es no. ¿Será que algún líder, por bueno, algún pastor, obviamente me incluyo, ¿será que alguno de nosotros merecemos algún mérito, algún reconocimiento? Y la respuesta es no. ¿Saben por qué no? Porque yo no he derramado ni una sola gota de sangre por ustedes. Y creo que ninguno de los líderes ni los pastores. Porque el único que ha derramado su sangre y ha dado su vida entera ha sido Cristo Jesús. Por lo tanto, Él merece toda la honra y todo el reconocimiento. Por más ungido, por más talento, por más capacidad, por más conocimiento, por más sabiduría que un hombre tenga, que una mujer tenga, ninguno, absolutamente ninguno, tiene derecho a recibir la gloria o la honra, recibir coronas, reconocimiento. Porque la gloria y la honra solamente es para el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso, así sea ahí virtual, al Señor, diciéndole: Señor, gracias por el precio que tú pagaste? Pero también nos sirve todo esto, amados y amadas, para reflexionar, para que tengamos cuidado. Porque si no tenemos cuidado, quizás nosotros somos muy dados para señalar a la iglesia tradicional. Es que ya tienen sus ídolos, tienen sus santos, tienen sus vírgenes y una cantidad de cosas. Nosotros no tenemos eso, nosotros no tenemos estampita, nosotros no tenemos ningún tipo de imágenes y lo demás. Y ok, eso está bien. Pero ¿no será que muchos ya no adoran ese tipo de imágenes de ídolos, pero sí están adorando y están idolatrando a las personas, a los hombres? Hay que tener cuidado, amados. Porque si nosotros no trazamos bien la palabra, podemos caer en el error que cayó este pueblo. Por eso Dios nos deja esta escritura para que nosotros revisemos cómo estamos andando, cómo estamos llevando nuestra vida cristiana, hasta qué punto nosotros estamos caminando conforme a lo que Dios dice. Dice la escritura: y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. No era fiesta para Jehová, era una fiesta para el ídolo. Mañana haremos fiesta. Pero estuve mirando esa palabra fiesta y en el original hebreo esta palabra fiesta es vamos a divertirnos. O sea, fiesta es diversión. Esta palabra fiesta es vamos a pasarla bien. O sea, mañana vamos a estar de rumba. Ahora, ¿será que para eso es la iglesia? ¿Será que Dios instituyó la iglesia para que nos divirtamos? ¿Para pasarla bien? ¿Para pasárnosla de concierto en concierto? ¿Será que Dios dijo: bueno, vamos a hacer la iglesia para que se convierta como una especie de discoteca y que en lugar de que vayan a las discotecas del mundo, entonces vengan acá y la pasen bien y suben y rían y gocen? ¿Será que para eso es la iglesia? ¿Qué creen ustedes? Porque cuando uno mira la iglesia primera, la iglesia primitiva, uno se da cuenta que no es así. Qué divertido fue en aquella reunión cuando vino el juicio sobre Ananías y Zafira, porque mintieron, porque le habían prometido algo a Dios y no le cumplieron. Y ahí mismo en ese lugar murieron de insofacto. ¿Qué tan divertido sería eso? Yo creo que no es eso. Yo creo que cuando uno mira la iglesia bíblica, uno encuentra que el propósito de la iglesia eran tres cosas, que son las mismas que nosotros tenemos que perseguir, que son las mismas que tú tienes que llevar a cabo, que son los mismos propósitos cuando tú estás en un proceso de crecimiento espiritual, cuando tú vas a algún lugar, cuando tú escuchas un mensaje, cuando tú te congregas, tienes que ir con tres propósitos principales.
El primer propósito cuando nosotros vamos a buscar de Dios, cuando vamos a la iglesia, cuando nos reunimos en una sala virtual como esta, tiene que haber esos tres propósitos. El primer propósito, quiero decirles, les advierto, no es para divertirnos. No es para divertirnos, porque para divertirnos hay otros programas, porque podrías mejor sintonizar Sábados Felices y reírte y pasarla mucho mejor. Porque yo no estoy acá, ningún predicador tiene que estar al frente para dar chistes y que la gente se ría y que digan, no, la pasamos súper bien, es que ese pastor sí me hace reír, la paso bien. No es para eso, no es para divertirnos. La iglesia del Señor no es para divertirnos. Número uno, es para adorar a Dios. No para danzar en medio o alrededor de un becerro, o de los talentos de fulano de tal, o de los talentos del cantante fulano de tal que está allá. Es que canta tan bonito, es que interpreta instrumentos de una forma tan hermosa y me gusta venir aquí para verlo, para verla cómo canta. No es para eso. Nosotros vamos a la iglesia, venimos, nos reunimos para adorar a Dios. Número dos, venimos a escuchar qué es lo que Dios dice a través de su palabra. Porque su palabra es ese pan que nos debe alimentar todos los días. Es el pan que alimenta tu vida. Si nosotros hacemos esos dos primeros pasos, número uno, adorar a Dios, número dos, escuchar su palabra, entonces podría venir lo tercero, que es recibir un milagro, que es recibir sanidad, que es recibir consuelo, que es recibir aliento de parte de Dios, que es recibir esa palabra de fortaleza que nos ayuda en aquellos momentos difíciles. Y entonces nosotros decimos, gracias Señor porque te pude adorar, gracias porque pude escuchar la palabra, ahora que te he adorado, ahora que he escuchado la palabra, ahora mi vida es más fuerte, ahora estoy fortalecido, gracias porque a tu palabra llenó mi corazón. Tenía un problema, tenía una tristeza, pero tú hablaste a mi vida y entonces nos vamos con algo más. Pero no hay otro propósito, mis amados. Si tú dices, no, voy a pasar un rato chévere allá en la iglesia, voy a divertirme un rato, no es el propósito. La iglesia no es para pasar un buen rato. La iglesia es como, por llamarlo de alguna manera, obviamente muchísimo más. Es como la universidad que Dios ha dispuesto en esta tierra para que nosotros podamos buscarle, crecer, aprender. Así que si no cumplimos ese propósito, estamos mal. El día que tú te conectes a una sala como esta, el día que tú estés con nosotros y no cumplas esos tres propósitos de adorar a Dios, de estudiar la palabra y llevarte algo en tu corazón, quizás una palabra, esa palabra es la que tú estabas necesitando, quizás tenías que tomar una decisión y Dios te habló a través de esa palabra, entonces tú dices, Señor, gracias porque tú hablaste a mi vida, porque tú utilizaste al pastor para hablar a mi vida, pero siempre toda la gloria y la honra es para Dios. Nunca miren el vaso. Miren el contenido y el contenido siempre será Dios. Así que tengamos en cuenta eso. Pero vamos a mirar qué dice el Salmo 115, versículo 4 al 8. Entonces estaba el becerro ahí y sí, danzaban y sí, la pasaron bien y sí se divertían y sí rieron mucho. ¿Pero usted cree que el becerro hizo algo? ¿Usted cree que el becerro se inmutó en algo? Nada, era un becerro que estaba siendo construido ahí en oro, un becerro de oro. Por lo tanto no podía decir ni mu. Y escuche que eso es lo que dice la palabra. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Noten eso. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Pies tienen, mas no andan. No hablan con su garganta. Y escuche lo que dice, por favor, el verso 8. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Ojo, por favor. Si hay algo que ofende a Dios, porque recuerde que Dios es celoso, si hay algo que ofende a Dios, es la idolatría. Es poner la confianza en alguien o en algo superior, es decir, que esté por encima de Dios. Cuando se desplaza a Dios por poner la esperanza en algo o en alguien, se convierte en idolatría. Idolatría entonces es todo aquel o todo aquello que le quite el primer lugar a Dios. Por lo tanto, revisan esta noche. ¿Qué será lo más importante para tu vida? ¿A dónde pones tu confianza? ¿En quién estás depositando tu confianza? Y si en aquello que estás depositando tu confianza está por encima de Dios,
ese es tu ídolo. Algunos dirán, es el dinero, el trabajo, el título, el esposo o la esposa, o los hijos, o cualquier persona, o el novio o la novia. Todo aquello o todo aquel que le quita el primer lugar a Dios se llama idolatría. Y eso ante los ojos de Dios es abominación. Así que tengamos en cuenta eso, mis amados. Miremos el versículo 6 de Éxodo 32. Al día siguiente madrugaron. ¿Qué hicieron al día siguiente? Madrugaron. De una forma diligente. Corrieron. Como cuando hay un estreno de una película, entonces la gente se desborda por ir allá, por ocupar los primeros lugares. Y hacen fila, no importa que sean 2 horas haciendo fila, con tal de entrar a ver esa premier. Corrían y no importa el tiempo, no importa la distancia, no importa el clima, como cuando se va a ver un partido de fútbol y entonces corre la gente a esos escenarios. Diligentes, madrugaron, corrían para adorar a su ídolo. La gran pregunta es, ¿será que con esa misma diligencia, o mejor aún, si así fuésemos de diligentes, si así como la gente es diligente para buscar sus ídolos, nosotros fuéramos diligentes para buscar a Dios, tenlo por seguro que nuestra vida sería diferente? Porque para buscar las cosas de Dios siempre sacamos pretexto. No, es que la reunión es muy larga. No, es que es muy tarde. No, es que estoy cansado. No, si fuera a tales horas. No, si fuera a tal lado. No, si... Y una cantidad de cosas. Revisemos, mis amados, cuál es nuestra actitud frente a las cosas de Dios. Porque ellos, para buscar a su ídolo, para buscar ese becerro, madrugaron, y dice la escritura, y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Ahora, pregunto, ¿tiene algo de malo que nos reunamos como cristianos y que celebremos y que podamos compartir y quizás una cena? ¿Tiene algo de malo? ¿Es pecado eso? La respuesta es no. Ese tipo de convivio no es malo, no es pecado. Tú te puedes reunir con algunos hermanos de la iglesia y puedes compartir. Ahora, lo importante es que no nos olvidemos de lo esencial. Que cuando nosotros nos reunamos, siempre demos lugar a Dios. Adorar a Dios, escuchar la palabra. Porque cuando nosotros nos reunimos y la pasamos bueno y vamos al parque y vamos a hacer esto y vamos a hacer un almuerzo y vamos a hacer un asado y vamos al río y vamos a hacer una cantidad de cosas y se deja a un lado el mensaje del evangelio, ahí vamos a tener dificultades. Aprovecha cuando estás con tus hermanos, aprovecha cuando estemos como iglesia reunidos, cuando nos volvamos a reunir, cuando podamos volvernos a reunir. Pero que siempre lo esencial es para predicar, para compartir una palabra. Y después de compartir la palabra, después de estar ya un momento de buscar la parte espiritual, pues compartamos. No tiene nada de malo eso, no es pecado. Dice la escritura, y se levantaron a regocijarse. Pero escúchenme, esta palabra que está aquí en el griego, regocijarse, o mejor aún en el hebreo, traduce algo. Esa palabra regocijarse en el hebreo es reírse a carcajadas. Fíjese, es un alboroto de una forma como desaforada, como que, mejor dicho, desenfrenados. Vamos a hacer fiesta, y esa no era una fiesta de saltar y brincar solamente, porque el apóstol Pablo anota, refiriéndose a esto, en 1 Corintios capítulo 10, dice que esa fiesta que se hizo fue tan desbordante, fue tan descomunal, que cayeron en lujuria. La semana pasada aprendimos algo y es sobre el mensaje que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Que tú y yo no fuimos llamados para eso, para imitar y hacer lo que el mundo hace, para dejarnos llevar por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos o por la vanagloria de la vida. Por favor, tengamos mucho cuidado. El pueblo de Israel, ¿qué hizo Israel? De una forma desenfrenada. O sea, se alborotaron y hubo licor y una cantidad de cosas, y dicen que también hubo hasta inmoralidad sexual. Es decir, fue algo depravado, algo terrible. Y todo diciendo que era fiesta para Jehová. ¿Será que Dios aprobaba eso? ¿Será que Dios patrocinaba eso? ¿Será que eso era agradable ante los ojos de Dios? Por lo tanto, revisemos cuántas de las cosas que nosotros hacemos, que creemos que son muy espirituales, cuántas de esas cosas verdaderamente serán agradables ante los ojos de Dios. Dice el versículo 7 de Éxodo capítulo 32. Entonces Jehová dijo a Moisés, escúcheme,
Dios es paciente. Dios ha aguantado, ha esperado, porque dentro de los atributos de Dios es la paciencia. Pero no quiere decir que porque Dios no se ha manifestado es que Dios esté avalando o Dios esté patrocinando. Yo le hablo a aquellas personas que de repente saben que están haciendo las cosas incorrectas delante de Dios. En otras palabras, personas que saben que están viviendo en pecado y que tú dices, yo estoy viviendo en pecado y no pasa nada. Como que eso es agradable entre los ojos de Dios. El hecho de que Dios no se haya manifestado todavía no quiere decir que Dios esté patrocinando, que Dios esté a favor de eso, que Dios está diciendo, no me interesa, tranquilos, hagan lo que ustedes quieran. No, porque llegará el momento en que la ira de Dios vendrá sobre aquellos hijos de desobediencia. Escuche lo que dice. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto sea, ¿qué? Diga conmigo, corrompido. La palabra que se traduce aquí como corrompido es se han depravado, han violado mi ley. En otras palabras, violaron los principios de Dios, violaron lo establecido por Dios. Por favor, ten mucho cuidado. Haz una introspección, una revisión interna. No vaya y sea que tal vez también nosotros estemos violando los principios de Dios. No vaya y sea que también estemos violando lo establecido por Dios, aludiendo que como la mayoría de gente lo hace, que como todos lo hacen, como mucha gente lo hace, como mi papá lo hizo, como mis familiares lo hicieron, yo también tengo derecho a hacer eso. Escúcheme, el hecho de que la mayoría de personas lo hagan no está validando, no está dándole el aval para decir yo también lo puedo hacer. Porque es que nuestra vara de medir no es el mundo, no es la gente, no es la mayoría. Nuestra vara de medir siempre será la palabra de Dios. ¿Qué sucedió? Violaron los principios de Dios. No les importó cuando Dios les dijo ahí en Éxodo 20, no hagan imágenes, no se postren ante ellas, no las adoren. Se les olvidó todo eso. Ahora, ¿ustedes creen que Dios quedó complacido? Dijo, bueno, no pasa nada, hay dejarlos que se diviertan, que se echen una canita al aire, como decimos nosotros. Pues no pasa nada. No pasa nada, sí pasa. El hecho de que tú peques y que por el momento no sucedió nada, que porque tú pecaste y no se le vino el techo encima, porque tú pecaste y no le cayó un rayo encima y te mató, entonces no quiere decir que Dios, no va a pasar nada. No, simplemente, escúcheme, si no ha pasado nada en tu vida, aunque tú sabes que estás en pecado, es Dios en su misericordia dándote una oportunidad más para que tú te arrepientas de tu pecado, le pidas perdón a Dios y endereces tu caminar. Pero no porque Dios no tenga en cuenta eso, no porque Dios olvide eso, no. Mire lo que dice el versículo 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Pronto se apartaron. ¿Por qué se apartaron? ¿A dónde nació? ¿Dónde estuvo el problema? ¿Dónde emergió esa dificultad? Yo diría, amados, si bien es cierto, el pueblo obviamente es responsable, pero el mayor responsable fue el líder que tenía. Para mí, el mayor responsable aquí fue Aarón. Porque con tal de complacer a la gente, con tal de tener una iglesia complaciente, una iglesia al gusto del cliente, con tal de atender a la gente a la carta y que estén cómodos, él se dejó llevar por eso. A la postre, el pueblo, y lo vamos a estar mirando la semana entrante, el pueblo fue castigado y pasó un momento muy amargo, pero la mayor responsabilidad es para el líder. Escúchenme, líderes. Ustedes y yo tenemos una responsabilidad con el pueblo. Y un día el Señor nos va a pedir cuentas. Yo tengo eso muy claro, que un día el Señor me va a pedir cuentas de qué hice con la iglesia del Señor, entre otras, porque la iglesia no es mía, la iglesia no me pertenece, porque ya les dije, yo no pagué el precio por ustedes. El precio lo pagó el Señor. La iglesia es del Señor. Por lo tanto, líderes, ustedes no se pueden atribuir, ustedes no pueden decir, es que estas personas me pertenecen, ustedes son mías. Es que ustedes no se pueden mover de acá porque ustedes son de acá. No, ninguna oveja le pertenece a ningún pastor terrenal. Todas las ovejas le pertenecemos a Dios. ¿De acuerdo? Y por tanto, uno cuando está, digamos, como cabeza visible, porque siempre la cabeza de la iglesia será Cristo Jesús, pero uno como un instrumento, como la voz, tiene la responsabilidad ante Dios. Y un día el Señor a mí me va a llamar y me va a pedir cuentas de cuál fue el mensaje, qué fue lo que le transmití a la iglesia, a dónde los encaucé,
¿Qué fue lo que les enseñé? Y ahí tendré que dar cuenta de eso. Así que ten mucho cuidado, porque si hay un responsable en esto que pasó acá, de esta historia que hemos leído hoy, el responsable principal fue Aarón. Dice, y escuchen lo que dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Lo han adorado. Y dice, y les han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. ¿Qué es eso de dura cerviz? La cerviz es aquí el cuello. ¿Qué significa esto de dura cerviz? Esto da la idea de que era un pueblo orgulloso, un pueblo altivo, un pueblo lleno de soberbia, un pueblo que decía: no importa lo que Dios diga, eso no importa, con tal es uno divertirse. Sí, está escrito en la Biblia, pero eso no importa. Hay orgullo, hay altivez. Santiago dice en el capítulo 1, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es reconocer, mis amados, que estamos mal, que estamos caminando en pecado, que eso que estamos haciendo, aunque nadie lo vea, aunque nadie la conozca, aunque los demás de pronto son indiferentes a eso, debemos entender que Dios conoce todo. Dios está viendo tu andar, tu caminar. ¿Cómo estás caminando delante de Dios? ¿Cómo estás llevando tu vida? Tú sabes que eso que estás haciendo, tú sabes que eso que estás practicando es correcto o no. Cuando una persona dice: no importa, lo importante es uno pasarla bien, lo importante es uno divertirse. Lo importante es que la vida es una sola y hay que vivirla, hay que disfrutarla. Ten mucho cuidado, mis amados. Vale más la humildad de reconocer: Señor, estoy mal delante de ti, por favor, perdóname. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Yo me arrepiento de mi pecado, yo quiero comenzar a caminar como tú dices. Sí, Señor, lo que tú digas, como tú lo digas, Señor. Perdóname, te he ofendido, pero no quiero seguir igual, Señor. Ahora tenemos el tiempo para poder arrepentirnos y poder decir: Señor, yo quiero comenzar una nueva vida. Que así como lo dijo el apóstol Pedro en su primer carta, capítulo 5, versículo 5, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquel que es altivo, aquel que es prepotente, aquel que es orgulloso, Dios lo mira de lejos. Pero aquel que es humilde, el Señor extiende su gracia. Sí, fallaste, sí, te equivocaste, pero envía a mi Hijo Jesús. Él derramó su sangre para que tú puedas ser libre de eso. Es mejor que nosotros caminemos en humildad, mis amados. Ten mucho cuidado, por favor. Y quiero terminar entonces con lo que dice el versículo 10 de Éxodo 32. Ahora pues, está hablando Dios, deja que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Le está diciendo Dios a Moisés: Moisés, me llenaron la copa, como decimos nosotros. Voy a descender. Voy a demostrar mi ira sobre ellos. Los voy a consumir, los voy a raer de esta tierra. Tú no te preocupes, Moisés. Yo te doy una palabra y de ti voy a construir una nación grande. Pero lo que es con ellos, lo que es a ellos, voy a darles el trato. Escúchenme, mis amados. La Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ten mucho cuidado, por favor. No juegues con las cosas espirituales. Revisa tu andar, revisa tu caminar. Y si ves que hay camino de pecado, es tiempo para que tú le digas: Señor, perdóname. Voy a cambiar, voy a tener una vida como tú quieres. La próxima semana, si así Dios nos lo permite, vamos a ver uno de los pasajes más extraordinarios en lo que tiene que ver con el tema de la intercesión. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué sucedió. Vamos a ver el desenlace de esta historia que es tan fascinante. Por ahora, vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Le vamos a decir: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos has hablado en esta noche. Que esta sea la oportunidad, Señor, para revisar nuestra vida, para mirar cómo estamos andando delante de ti. Dios, tú conoces a tus hijos. Tú sabes lo que ellos están haciendo, cómo están viviendo. Tú sabes los que tenemos que hacer cambios, los que tenemos que tomar decisiones. Por favor, Dios, en esta noche te pido que tu misericordia se extienda sobre este pueblo.
y que conforme a como tú nos has hablado hoy, nosotros revisemos nuestra vida. Si hay algún tipo de idolatría, si hay algún tipo de pecado, si hay algo, Señor, que no sea agradable ante tus ojos, yo te pido que a través de tu Espíritu Santo, tú toques cada vida, cada corazón. La semilla ya está implantada en los corazones y el crecimiento, la germinación de esta semilla es una labor de tu dulce Espíritu Santo. Por favor, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el fin por el cual ha sido hoy entregada a los corazones de mis hermanos. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.